Este, vamos a estudiar el día de hoy la siguiente parte de Éxodo, de Génesis capítulo 1. Y nos quedamos en la semana pasada, nos quedamos en el versículo 1:14 de Génesis. Todavía duramos ahí como 4 o 5 semanas estudiando el pasaje 14 que habla acerca de la luna y el sol, que ellos fueron creados para las festividades. Aunque en español dice para las estaciones, a veces pensamos que está hablando, se refiere al invierno, al verano, al otoño, pero en realidad se está refiriendo a las festividades de los judíos, bueno, y que no son de los judíos, son las fiestas de Dios que ya hemos hablado. Pero el día de hoy quisiera hacer como una pausa acerca de las fiestas, porque realmente las últimas fiestas, que son las últimas 3 fiestas del otoño, no creo que sea conveniente estudiarlas en este momento, pero quisiera seguir lo siguiente parte de Génesis capítulo 1. Y la semana pasada, después del estudio, cuando hicimos preguntas y comentarios, yo les avisé que iba a estudiar diferente tema el día de hoy, no referente a las festividades, pero referente al pasaje bíblico. Entonces, voy a saltarme unos cuantos versos, pero quisiera dar en el contexto que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar que el día 5 y el día sexto fue cuando Dios crea los peces y los animales. Y vemos que lo primero que Dios crea en el quinto día son los peces y las aves. Eso lo crea Dios en el día quinto. Y en el día sexto crea Dios los animales y por fin crea al ser humano, al hombre. Entonces me quisiera dedicar a este día a estudiar este tema del hombre, y yo le titulé a este tema, le titulé Creados para vencer. Y se van a dar cuenta por qué le di este título a este tema, Creados para vencer. Entonces yo me voy a enfatizar en el capítulo 1, verso 26 de Génesis. Entonces dice así el pasaje, Génesis 1:26, dice, y dijo Dios, hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que tenga dominio. Quisiera que sigan sus Biblias y no sé qué traducción tenga de ustedes, pero vamos a ver varias traducciones. Pero en la que estoy leyendo yo es la versión Reina Valera, pero yo lo traduje de otra Biblia. Y dice, dijo Dios, hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que tenga dominio. O sea, fíjense lo que está diciendo Dios, ¿ok? Hagamos un hombre a nuestra imagen para que tenga dominio. O sea, el dominio, Dios le está dando la autoridad a un ser terrestre, la autoridad divina del cielo se la está dando a un ser humano en la tierra. O sea, creó al hombre, dice, vamos a hacer a un hombre a nuestra semejanza, según a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que tenga dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo, sobre los animales, sobre la tierra y sobre todo ser que se arrastra sobre la tierra. Entonces, Dios creó al hombre para que el hombre tenga dominio. Y esta parte del dominio, muchas personas pues que todos tenemos diferentes maneras de interpretar o de ver las cosas. Cada ser humano, cada persona tiene, eh, cuando lee un pasaje, pues tiene su propia ah, manera de ver las cosas. Y no significa que esté mal o que esté bien, simplemente es una opinión, como la mía también. Entonces, pero ya hemos estudiado un poco las primeras clases de que la Biblia no fue escrita en español, ni en inglés, ni en francés, sino fue escrita en el idioma hebreo, dictada a Moisés. Entonces, desgraciadamente nosotros tenemos desventaja en cuestión del lenguaje, pero eso no significa que no podamos llegar a entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios a seres santos, a seres humanos santos, se las reveló. Y como le decía al principio, una persona que quiere entender la palabra de Dios tiene que ser una persona santa para poder entender el mensaje santo de hombres santos, del ser santo, santo, santo que es Dios, que es la santidad de Dios. Entonces, lo que me interesa en este día es esa palabra dominio.
O sea, Dios dice que Dios dijo, hagamos a un hombre para que tenga dominio, para que domine la tierra. Ahora, ¿qué significa eso? Porque muchas personas pueden interpretar este pasaje como, bueno, pues aquí yo soy la autoridad, aquí solo lo que yo digo se va a hacer. Y en parte tienen razón, pero en parte no. ¿Ok? Porque el dominio, ¿qué significa ese dominio? Entonces, de acuerdo a los judíos, la palabra dominio en hebreo puede también leerse como descenso. También tiene un significado como descenso, como bajo, como caer, bajo. Y, y esto ellos le interpretan que si el hombre es digno del dominio, pues se le va a dar el dominio. Pero si no es digno ese hombre, eh, va a ser inferior a lo que antes de él fue creado. O sea, va a ser inferior a los animales, en otras palabras, que fueron creados antes del hombre. Entonces el hombre fue creado para ser más elevado que los animales. Se le dio el Espíritu de Dios a su imagen y semejanza para que fuera como Dios, en otras palabras, que no se le dio a los animales. Entonces, pero no significa que el hombre tiene el dominio simplemente porque lo tiene, sino porque si el hombre obedece la ley de Dios, las instrucciones de Dios, entonces el dominio va a venir al hombre. De otra manera, dice, va a ser peor que un animal. Ahora, la palabra hombre en hebreo es Adán. Adán no es el nombre de Adán. Adán es el nombre del ser humano. O sea, realmente significa terrestre, Adán. Y esa palabra Adán está compuesta de dos cosas, de dos palabras o dos letras, dos sílabas. La primera es la A. Y esa palabra A es la letra Aleph, que representa al Creador, a Dios. ¿Ok? Y la otra que es la A, si le ponemos un guión a la A, luego sigue la palabra Dam, y esta palabra Dam significa sangre. O sea que lo que está diciendo que el Espíritu de Dios y la sangre del ser humano forman a un hombre. O sea, el Espíritu de Dios o el poder de Dios sobre la sangre crean a un ser humano. O sea, el hombre está compuesto de cosas de Dios y de tierra. Parte Dios y parte tierra. Es lo que se le da la interpretación a este pasaje. Adán es Dios y tierra. Parte Dios, o da parte espiritual y parte terrenal. ¿Ok? Entonces, nosotros somos hechos, recuerden esto, de alma y de cuerpo, tierra y espíritu. Entonces el hombre no es un ser animal, como muchas personas dicen, que que nos fuimos evolucionando y llegamos a ser superiores a los animales. No, Dios creó al hombre a su imagen, ¿ok? Un hombre espiritual, no animal. Entonces, lo que dicen en las enseñanzas bíblicas, y tanto bíblicas del Nuevo Testamento como interpretación de los rabinos, de los judíos, es de que Dios al hombre le dio la capacidad de vencer. El hombre tiene la capacidad en sí de vencer lo terrenal o elevar lo terrenal a algo espiritual. O sea que el trabajo del hombre es la tierra, hacer de la tierra un lugar espiritual para que Dios pueda morar en ella. Es el trabajo del hombre. O sea, nosotros no podemos habitar en las montañas o fuera del mundo. Tenemos que vivir en el mundo y entre tanta maldad, entre tanta oscuridad, o sea, la luz salió de la oscuridad. Ese es al principio cuando leímos el primer versículo, es que Dios creó sacó la luz de la oscuridad, reveló la luz en medio de la oscuridad. Y ese es el mensaje, que nosotros somos parte espiritual y parte terrenal. Pero vamos a ver bíblicamente que Dios, a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Dios siempre está diciendo al ser humano que Él tiene el poder, tiene la habilidad de vencer. Y vamos a ver nosotros que nosotros
aún en nuestras cosas ah, ordinarias en el mundo, vemos que una persona que corre en un estadio o un equipo que juega, compite con otro equipo, pues es para ganar. Y al que sale campeón, el ganador, es el que se le da la corona o se le da el premio, no se le da al perdedor. Entonces, el hombre fue creado para transformarse en amo de sus impulsos. O sea que Dios en nosotros puso lo terreno y tenemos nosotros muchos deseos terrenales, carnales, que fueron como unas necesidades, pero en un control, en un reglamento, como el sexo, como el comer, como el dormir, como el trabajar. Todas estas cosas que el ser humano diariamente tiene que lidiar con ellas, aunque parezca para muchas personas como carnal o diabólico, como el sexo, como comer, no es malo, pero tiene sus límites, tiene que tener un control y unos reglamentos que Dios dio para que el ser humano, si los sigue, él pueda vencer eh, esta materia y transformarnos en seres espirituales. Por eso, al final de nuestras vidas, lo que estamos esperando nosotros es la restauración o la resurrección de nuestros cuerpos cuando el Mesías venga. Y la única manera que vamos a vencer la muerte y poder resucitar en un día futuro es si vencemos nuestros impulsos carnales, nuestro coraje, nuestro odio, nuestra envidia, am, todo lo que cada ser humano tenemos, todo lo tenemos, todos padecemos de estas cosas, pero tenemos que llevar a un nivel, a un control para poder vencer nuestro yo físico, no el espiritual. Entonces, una de las cosas que se le dijo al hombre en esos versos es de que le dijo que se multiplicaran, que eso fue lo que dijo Dios, que se multiplicaran. Déjenme ver el verso otra vez. Sí, el verso 17. Dios le dice que se tienen que vayan y se multipliquen. Entonces, para que el hombre se multiplique, hay tres seres que tienen que ver en la reproducción. Es el Padre, la Madre y Dios. O sea, para que venga un ser humano, nazca un ser nuevo, un ser humano, interviene ahí un hombre, una mujer y Dios. ¿Y por qué dicen eso? Miren, cuando el hombre muere, eh, ¿el alma dónde va? Nosotros los seres humanos no vemos el alma, pero de acuerdo al libro de Eclesiastés dice que el alma, el espíritu, vuelve a Dios que lo dio. Lo que le queda al ser humano, a nosotros cuando alguien muere, es el cuerpo. Entonces nosotros lloramos a un cuerpo, lloramos a la persona física. ¿Y qué hacemos? ¿A dónde lo llevamos? Pues si somos entendidos en las palabras, en las cosas bíblicas, pues lo vamos a enterrar a la tierra. Hay gente que los quema, y pues yo no, es otro tema, pero nosotros tenemos que enterrar o encargarnos de ese cuerpo. ¿Qué vamos a hacer con ese cuerpo? Entonces, pero el alma va a Dios. Lo terrenal vuelve a la tierra. Entonces, la sangre vuelve a la tierra porque dice el pasaje, dice, porque carne y sangre no heredarán el reino de Dios. O sea, no puede carne y sangre heredar el reino de Dios. Tiene que ser un ser transformado. Cuando Yeshua resucita, ya no es un ser físico como nosotros, es un ser diferente. Por eso dice que pudo atravesar las puertas y presentarse a sus discípulos y no le conocían muchas veces. Entonces, el cuerpo recibe sepultura y el alma va al cielo o va con Dios, regresa a Dios que lo dio. Entonces, dice que Dios creó al hombre a su imagen y eh, a quién creó a su imagen, dice, varón y mujer los creó. ¿Ok? Entonces, la imagen de Dios no significa nada más que el hombre se parece a Dios físicamente, no, no se refiere a eso, sino que lo que está diciendo, ¿se recuerdan que cuando Dios le dice a Moisés que hiciera un tabernáculo en la tierra? Dice, vas a seguir exactamente lo que se te dice Moisés, porque este simplemente es un símbolo o una réplica de lo que está en el cielo. El tabernáculo, el templo, eh, físico no es real.
está en el cielo. Y nosotros no somos reales, sino es el eterno, el único que es eterno y real es Dios. Entonces, nosotros somos una miniatura de Dios o una réplica de Dios en la tierra. Entonces, al hombre es el único ser que se le dio el don de discernir, de libre albedrío, de decidir lo que él quiere hacer. Dios no lo hizo como un robot para que lo obedeciera. Y ahí Dios nos enseña lo que es el dominio. Aunque Dios es el amo y el creador del cielo y de la tierra, no nos pone pistolas o espadas para obedecerlo, sino que simplemente nos enseña y nos guía y está en nosotros el hacerlo o no. Entonces, el hombre puede optar por conducirse a su instinto de sobrevivencia como un animal. O sea, por eso podemos optar por seguir nuestro instinto de sobrevivir. Queremos vivir, pero ¿para qué queremos vivir? Como un animal, simplemente comer y dormir. O podemos optar para darle a todo lo que está a nuestro alrededor un sentido. Por ejemplo, hay gente que come y come y come y come. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿para qué come? ¿O para qué comemos? ¿Cuál es la razón de comer? Entonces mucha gente, pues, porque tengo hambre. Pero, ¿para qué quieres comer? ¿Cuál es el sentido de ti de comer? Entonces, cuando nosotros comemos, dormimos, descansamos, todo lo que hacemos, estamos conscientes de que todo lo que hacemos es para Dios. Entonces, ya no vamos a comer, ya no vamos a dormir, ya no vamos a hacer las cosas que hacemos simplemente como un instinto animal, sino con una conciencia de que todo lo que voy a hacer va a ser para usar mis fuerzas, mi talento, mi inteligencia que Dios me dio para servirle a Él en esa tierra, para elevar la tierra de una manera carnal, física, a un lugar espiritual, de un ambiente de paz y de armonía entre los seres humanos. Entonces, el verso 28, hay otra parte del pasaje 26 y 28. En el pasaje 26 habla del dominio, que Dios creó al hombre para darle dominio. Entonces dice el verso 28, y Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, colmen la tierra. Y dice, y sométanla y tengan dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo y sobre todo el animal que se mueve sobre la tierra. Esa palabra, someterla, en el idioma hebreo, o en el diccionario Strong's, es el número 3533. Si la buscan en ese diccionario, es la palabra kabash en hebreo, y esta palabra viene de una raíz primitiva que significa pisotear. Pisotear, aplastar, pero no negativamente, ¿ok? O sea, cuando por ejemplo, una persona aplasta las uvas, no las aplasta para destruirlas, sino las aplasta para sacarle provecho a, a- a ese proceso de aplastar a las uvas, que en este caso son las uvas, o se aplastan las aceitunas para sacarle aceite. No se aplasta a algo para destruirlo, para deshacerse de él, no, sino que se somete, se aplasta eh, para conquistarlo, para sacarle el provecho, para elevar a esa aceituna, sacarle el aceite o el vino para que dé nutrientes o elementos que el ser humano usa para sobrevivir. Entonces, Dios creó al hombre, de acuerdo a Génesis 1:28, para que someta y tenga dominio sobre los seres acuáticos, someter a alguien. Y ahorita vamos a ver, ¿ok? Y la palabra también significa esclavizar. Pero todo esto, te digo, no es algo negativo, sino tenemos que ver a qué se refiere con esclavizar o forzar, dice subyugar. Y por último, esa palabra tiene otra definición y significa que debe de traer a sujeción. El hombre tiene el trabajo de traer a sujeción a la creación,
los animales y a las piedras, al mar. El hombre tiene que conquistarlo, tiene que ponerlo para su provecho, para que haya armonía y vida, tanto para las plantas, para los seres humanos, como para ah, los vegetales, los árboles, todo lo que Dios creó. El hombre es el que se le dio la autoridad de dominar todas estas cosas. Entonces, ¿pero por qué es que Dios creó al hombre en el último lugar? Entonces, en el pensamiento judío dice que trae dos enseñanzas, una doble enseñanza. ¿Por qué Dios creó al hombre al final? Y el primer enseñanza que nos da es que dice que si el hombre se compromete con objetivos a tener una vida superior, o elevar su pensamiento, no tan solamente carnal. Por ejemplo, en otras palabras, un hombre eh, que tenga deseos sexuales, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de tener relaciones sexuales? Es un pensamiento. O sea, si somos carnales, si somos animales, simplemente es para un placer temporal. Pero si tenemos unos objetivos más elevados, de acuerdo a la mente de Dios, al plan de Dios, era para tener hijos y criarlos en sujeción para que sirvan al Creador. Ese es el propósito. Y cuando uno tiene hijos, cuando tiene una familia, es el hombre tiene su trabajo y la mujer tiene su trabajo. No vamos a hablar el día de hoy del trabajo de la mujer y del hombre, pero el trabajo del hombre es cuidar a su esposa y a sus hijos. Suplirles lo necesario para que puedan sobrevivir con su ropa, con comida, con su casa. Es el trabajo del hombre. Entonces, cuando el hombre no nada más, o una mujer, no importa si sea mujer o hombre, cuando tenemos simplemente placeres o deseos carnales para satisfacer nuestra carne, somos iguales o peores que los animales. Pero si entendemos que Dios a nosotros nos dio la capacidad de ser como Él, a su imagen, entonces sabemos que si yo tengo deseos sexuales, pues tengo que buscar una mujer, o si es una mujer, un hombre. Y, ¿Pero para qué? No para satisfacer sus deseos carnales nada más, sino para comprometerse a hacer una familia y crear hijos en sujeción para el Creador. Por eso quise empezar las primeras clases con lo que es Dios y quién es el hombre. Entonces, Dios es el Creador y nosotros somos creación de Dios para servirle a Él. Para eso nos creó Dios. Entonces, Dios nos dio talentos, nos dio inteligencia, sabiduría, para que todo lo que tenemos y hacemos sea para servirle a Él. Pero dice que, si el hombre se compromete, entonces el hombre va a ser el rey de la tierra. Si el hombre se compromete, Dios promete bendecir al hombre de una manera grandísima cuando el hombre obedece a su creador, a sus instrucciones de Dios. Pero si el hombre no quiere someterse a Dios, entonces todo, o sea, los animales, los árboles, la tierra, los seres humanos mismos no se van a sujetar a la autoridad. Al contrario, se van a poner a la persona. ¿Por qué? Porque no se está sujetando a Dios. Entonces, muchos de nosotros, voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, hay países más corruptos que otros. Entonces, recuerdo una vez que estaba viajando hacia México y yo llevaba todos mis papeles en regla. Entonces, cuando pasamos creo que era el kilómetro 21 de Laredo, me para el, el policía de inmigración o la gente de inmigración me para y me dice, te faltan documentos. Y yo le pregunté, ¿cuál documento? Y simplemente me ve y se va. Entonces yo viajaba con otra persona en ese tiempo y pues yo no entendí. Y luego vuelve a regresar y me dice, te falta un documento. Y yo le digo, ¿qué documento? Para yo poder traerlo. Y volvió a ignorarme y se fue. Y
cuando el compañero que va conmigo me dice, el documento que falta es dinero. O sea, tienes que darle una mordida para que pases. Y entonces yo digo, ¿por qué tengo que dar una mordida si tengo todos mis papeles en regla? Y dice, pero es que así aquí es. Y si no das la mordida, no pasas. Entonces yo le dije a la persona que iba conmigo, le sabes que pues no paso. Yo me regreso mejor. O sea, yo no voy a participar de la corrupción del sistema simplemente porque a él se le pegó la gana. O sea, no porque tenga autoridad o dominio, me va a tratar como, o sea, no se sujeta, uno no se puede sujetar a un ser como ese, es lo que le quiero decir. Y no estoy hablando de ellos, sino estoy hablando de mí y de ti, que somos cristianos o somos creyentes en Dios, que nosotros no podemos corromper la palabra de Dios o someter a una persona a nuestra manera solamente porque así se me pega la gana o porque Dios me dio la autoridad, sino esa autoridad, vamos a ver ahorita con la Biblia, que para tener un dominio, no como los perversos que no conocen a Dios, porque ellos también ejercen dominio, pero un dominio maligno. Entonces nosotros como cristianos, como mesiánicos, como judíos, como creyentes en Dios, en un Dios, tenemos que ejercer la autoridad no como dictadores o como unos malos líderes, sino con justicia. Y eso es lo que está hablando el pasaje. ¿Ok? Entonces vamos a ver unos pasajes bíblicos de lo que está, de lo cómo es que la Biblia nos quiere enseñar a nosotros, cómo es que debemos guiarnos como, como hombres líderes, eh, cómo dominar la tierra, cómo dominar, a lo que Dios se refiere con dominio, con autoridad, con sujeción. Entonces dice aquí en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. Estos requisitos se los da Pablo a Timoteo para que él sepa qué clase de personas escoger para que puedan ejercer dominio sobre la iglesia, sobre las congregantes. Y le dice, aquí hay una declaración en la que puedes confiar, le dice a Timoteo. Dice, cualquier persona que aspire a ser líder de una congregación, buena obra desea. El líder de una congregación debe ser irreprensible, irreprochable. Debe ser fiel a su esposa, debe ser moderado, autocontrolado, ordenado, hospitalario y capaz de enseñar. Dice, no debe beber en exceso ni meterse en peleas. Dice, más bien, debe ser amable y gentil. No debe ser un amante del dinero. Debe administrar bien su propia casa, teniendo hijos que le obedezcan. Entonces esa palabra que le obedezcan, si usted tiene otra traducción, va a ver que dice que se sujeten, que se sometan con el debido respeto hacia el Padre. Entonces, dice, porque si un hombre no puede administrar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la congregación de Dios? Dice, no debe ser un nuevo creyente, porque podría enorgullecerse y caer así bajo el mismo juicio que el diablo, que el adversario. Dice, además, debe ser bien considerado por los de afuera, para que no caiga en desgracia y en la trampa del adversario. Entonces vemos aquí que esto se está refiriendo a un líder de la congregación, porque el trabajo de Dios que le dio al hombre es elevar este mundo terrenal a un nivel espiritual. Pero este pasaje no nada más tiene que ver con una congregación, tiene que ver con un presidente, con un rey, con un padre de familia, con un dueño de una compañía, con un capitán de un ejército, con cualquier persona que es líder, tiene que ver este pasaje. O sea que para ser un líder, no nada más es gritar y decir que así se va a hacer como yo digo. O sea, el ser humano tiene que tener la capacidad de discernir entre la voluntad de Dios y las instrucciones de Dios
Y hay veces que tal vez se tiene que gritar, a veces tiene que levantar la voz, o a veces tiene que usar la vara, sí, es verdad, pero tiene que ver, mucho que ver con cómo es el líder, el autocontrol que tiene un ser humano, porque a veces esperamos de más de los que están bajo nosotros, pero nosotros, como le dijo Jesús dice, ni un dedo quieren levantarlas. O sea, queremos que nuestros hijos sean perfectos, que no mientan, que no hagan ciertas cosas, que no actúen de ciertas maneras, pero nosotros mismos lo hacemos. Entonces, ¿qué clase de liderazgo estamos, o dominio estamos ejerciendo sobre nuestros hijos, o sobre nuestras esposas o esposos, o sobre los que están bajo nosotros en una compañía o en cualquier otra cosa? Entonces, Dios creó al hombre para vencer, para dominar. ¿Ok? Entonces, en esa Biblia, Reina Valera, aquí en 1 de Timoteo 3:1, dice aquí que aquí hay una declaración, cualquier persona que aspire a ser líder. En otras Biblias dice que quiera ser obispo. Y la verdad, personalmente no entiendo esa palabra obispo, no me gusta esa palabra obispo. Entonces veo otras traducciones y dice la palabra líder, jefe, gobernador, supervisor, capataz, encargado, gerente, superintendente, capitán, guía, cabeza. Todas estas cosas tienen que ver con eso que estamos hablando. Que Dios creó al hombre para tener dominio, para dominar, pero primeramente tiene que dominarse a sí mismo. Su ser carnal, su ser animal, tiene que elevarlo a un nivel espiritual para que entonces este hombre, esta mujer se ha elevado espiritualmente, pueda ser el guía, la cabeza, el jefe de otras personas. Y el trabajo de estos líderes es elevar a las personas, no es abusar de ellas. Entonces, pero muchas veces, desgraciadamente en el tiempo que vivimos, como les digo, nosotros mismos creamos demonios. Y digo demonios de los líderes. Con otras palabras, yo recuerdo en México cuando también otra persona iba manejando y lo para el policía, se había pasado la luz. Entonces viene el policía y al carro, y el chofer que se pasó la luz sale de su carro y le empieza a gritar al policía. Dice, ¿por qué me paras? Y le empieza a maldecir. Y saca dinero y se lo da. Y el policía lo acepta y se va. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué clase de autoridad o qué clase de justicia hay en todo esto? El mismo hombre y esa persona que iba en el carro manejando era una persona que creía en Dios, que proclamaba creer en Dios. O sea, pero preferimos pagar las mordidas o preferimos seguir corrompiendo nosotros mismos el sistema, aunque nosotros no somos los que estamos aceptando la mordida, estamos siendo partícipes de este mundo, corromper este mundo. Entonces, la razón, y nos quejamos nosotros mismos con el sistema, pero nosotros mismos somos los que creamos el sistema. No queremos pagar el error, queremos simplemente cubrir el error con algo, una mordida que se la lleve el policía o quien sea para que yo pueda hacer mis cosas ilegalmente. Entonces, nosotros somos parte de la corrupción. Pero el mensaje de hoy es ese, o sea, que Dios nos dice que tú fuiste creado con el poder de vencer estas cosas. Fuiste creado para vencer, para dominar, no para ser dominado por tus instintos. O sea, es mejor pagar el error que pagarle corromper a un policía o corromper a un gobernador o corromper a alguien, a un ministro o a un sacerdote. Nosotros somos parte de la corrupción. Entonces, Dios promete, la promesa de Dios es de que si nosotros elevamos nuestro ser terrestre, terrenal, porque Dios está en nosotros. Por eso le expliqué la palabra a Adán. Adán es parte de Dios y parte terrenal. Cuando nosotros dejamos que la parte de Dios domine la parte terrenal, entonces podemos ser transformados el tiempo cuando Dios nos llame a su presencia. Entonces, el libro de Apocalipsis, si usted lo ha leído o lo lee, en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis,
Yeshua le manda el mensaje por medio de Juan a las 7 iglesias. Y a la iglesia de Éfeso, él escribe en el capítulo 2, verso 7, dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere. O sea, no es al que no venciere, sino es al que venciere. O sea, muchos de nosotros pensamos que, y siempre desgraciadamente lo que yo escucho todo el tiempo cuando alguien muere, es de que esa persona fue muy buena y que Dios va a tener misericordia de esa persona y lo va a llevar a su seno y va a ser resucitado en el día postrero. Pues, o sea, es nuestra esperanza que todos moramos, pero de acuerdo a la Biblia, no es así. O sea, al que se le va a dar vida eterna y corona eterna es al que venciere, no es al que no le importe la vida terrenal en la que vivimos. El mensaje a Esmirna en versículo 11 del capítulo 2 también dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. O sea, no es para todos, sino es para el que venciere. El mensaje a Pérgamo es el capítulo 2, verso 17. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. A Teatira, al verso 26. Al que venciere y guardar mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3, el mensaje a Sardis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Es al que venciere. El mensaje a Filadelfia, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. El mensaje a la Odisea, capítulo 3, verso 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, hay requisitos para llegar cuando nuestra alma vuelva a Dios, hay requisitos para poder, en el día de Dios, en el día, el día del juicio, es allí donde nosotros vamos a ver qué hicimos con nuestro trabajo como seres humanos que nos crió. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que tenga dominio sobre todas las cosas. No para que sea dominado, sino para que tenga dominio. Mateo 18:4 dice, así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. O sea que el líder, la persona que ejerce dominio, no significa que va a agarrar el látigo o va a agarrar la espada o va a agarrar una pistola y va a dominar a una persona o con fuerza. Dice el que se humillare. O sea, vemos la enseñanza de Jesús y dice, en las naciones, en los reyes de la tierra, así se comportan, pero ustedes, dice, van a ser diferentes. El mayor servirá al menor. Es de servir, no es de darme la mordida para que pases, o te falta un papel, aunque no falte nada. Es tomar ventaja de mi posición. Y le digo, nosotros como personas o como individuos, si no cambiamos nuestra manera de vivir, estamos corrompiendo este mundo hasta que ya no haya nada de esperanza ni para ti, ni para ningún animal. Va a llegar el tiempo como en el tiempo de Noé, que va a llegar el Mesías y nos va a encontrar todos corruptos. O podemos decidir hacer un cambio el día de hoy y decir, vamos a vencer. Yo tengo el poder de vencer, pero para poder vencer, sabes que te vas a oponer más, o sea, hay más corrupción que cosas buenas. Eso lo vemos. Hay más mal que bien. Entonces, al nosotros querer hacer el bien, nos encontramos que vamos en contra de la corriente. O sea, hay más gente que está de acuerdo con la corrupción que no. Entonces, cuando tú te opones a la corrupción, entonces, ¿qué pasa? Pues vas a toparte con muchos problemas, con mucho sufrimiento. Tal vez te van a rechazar, tal vez te van a perseguir, te van a golpear, te van a encerrar, te van a querer hacer males. ¿Por qué? Porque tú quieres cambiar el sistema. Mateo 19, verso 29 dice, cualquiera que dejare casa a su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierras por mí, nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. O sea que para servir a Dios vamos a pelear con las tinieblas.
de la luz y las tinieblas, siempre hay una guerra entre la luz y las tinieblas, desde el principio de la creación. Dios separó las tinieblas de la luz de las tinieblas, las separó. Son diferentes. Y Dios hace que domine, o quiere que domine la luz. Y por eso vemos que en el final de los tiempos dice, ya no habrá luna ni sol, porque la gloria de Dios iluminará todas las cosas. O sea, Dios es luz. Entonces, Santiago 1:12 dice, dichoso el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, entonces, estas cosas, hay muchas cosas que tenemos que vencer, muchísimas cosas. El comer, el dormir, las relaciones sexuales, haciendo trampas con negocios, tomando ventaja de gente, gente menos dichosa que nosotros tal vez, eh, en cuestiones cuando hacemos ventas y compras, ah, eh, tomando ventaja de la edad de una persona, de la ignorancia, o si alguien está ciego, o cualquier cosa. Nosotros tenemos que realmente, en vez de tomar ventaja, tenemos que ayudar a estas personas a elevarse a un nivel donde todos estemos bien. Entonces, pero ¿cómo es que nosotros vamos a lograr vencer? Esa es o sea, si Dios nos dio la capacidad de vencer. Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones como que no sé, nos entra la depresión, nos entra la ansiedad, nos entra la tristeza, empezamos a ver como que no servimos para nada, nadie me quiere, todo me sale mal, trato y no puedo, quiero cambiar y no puedo. Y empezamos con esas cosas, y entonces empezamos a tomar pastillas, empezamos a tomar tés, empezamos a buscar yoga o música o cualquier cosa que nos calme o que nos ayude supuestamente a nosotros para que nos ayude a vencer nuestra situación en la que estamos. Pero bíblicamente, o sea, Dios a través de hombres nos dio elementos o pistas de cómo vencer. Entonces, en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y les dice estas cosas. En Efesios capítulo 6, verso 10, le dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, dice, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estés firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad. O sea, lo que está diciendo aquí es una receta. Si quieres vencer, tienes que empezar a aprender a hablar la verdad. O sea, di la verdad. En vez de estar mintiendo, di la verdad, aunque la verdad duela. Dice, vístete los lomos con la verdad y vístete con la coraza de justicia. Haz justicia. No nada más es llorar por tus problemas, por tu situación, sino que tú empiezas a hacer justicia. Y eso es un tema, te digo, es un tema muy largo. No voy a tocar, desgraciadamente no nos va a dar el tiempo para estudiar todo esto, pero tenemos que hacer la justicia. Entonces, por ejemplo, un ejemplo simplemente, ¿ok? Ah, de repente estamos comiendo en la calle y estamos disfrutando de la comida y de repente una persona se acerca por la ventana y nos está viendo comer. Es una persona que no tiene casa o es un vagabundo o un niño y nosotros estamos disfrutando de la comida, pero esta persona afuera no tiene comida. Entonces nosotros podemos decir, pues a mí no me importa, pues hay tantos, no les puedo dar de comer a todos, pero en ese momento tuviste a uno y ese uno tienes que darle de comer. Tal vez darle una parte de tu plato o comprarle un plato. Es hacer justicia. No nada más es yo tengo y él no tiene, y pues que él se las vea como pueda. Entonces, tenemos que practicar la verdad y tenemos que vestirnos con la justicia. Dice, cálzate tus pies con el apresto evangelio de la paz. O sea que el evangelio de la paz es realmente buscar la paz con toda la gente, con los de afuera como con los de adentro, como con los gobernantes, como con quien sea, tenemos que buscar la paz.
y especialmente la paz conmigo mismo y especialmente con la gente que está más cerca de mí, como mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis familia, mis hermanos, mi madre, mi padre, mis tíos, los más cercas, y entonces buscar la paz con todos. Dice, sobre todo, dice, toma el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos del enemigo. Y tómate el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que nosotros al estar eh, meditando, leyendo la palabra de Dios diario, constantemente, eso nos ayuda y nos fortalece, nos da principios fuertes para vencer todas estas cosas, esta energía negativa que todos los días a través de la televisión, el radio, en los mensajes que vamos en la autopista, en la carretera viendo, dice, y sobre todo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que todo esto que está hablando Pablo son cosas que nosotros necesitamos para vencer. Pero desgraciadamente, les digo, nosotros, desgraciadamente, nos levantamos pensando en cómo hacer otro dinero, cómo hacer otro dólar, o cómo hacer un pastel, o cómo hacer una comida mejor, o cómo comprar una casa más grande, o cómo adornar mi casa, o cómo verme más delgado, o cómo verme más, diferentes cosas que se nos va el tiempo. Entonces, Pablo da muchos, y yo y los voy a leer. Quisiera leer casi todas estas lecturas que escogí para que veas que hay muchos pasajes que te pueden ayudar a ti personalmente sin atender a una bruja, sin atender a alguien que te lea la mano o sin atender a alguien a un pastor o a un sacerdote para confesarte, que sí es bueno ir a ver ¿cómo le llaman a esas personas? A un psicólogo o consejería. Dios ya nos dio todo a través de su palabra, de muchas maneras. Y en la Biblia hay mucho consejo de cómo nosotros podemos someter la creación a nosotros. No nosotros someternos a la creación, sino la creación someterse a nosotros. Segunda de Corintios 4, 1, 18 dice así. Dice, por lo cual, dice, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos, más bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. O sea que también nos dice, apártate de esas cosas que no convienen, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Verso 6 dice, porque Dios, segunda de Corintios 4, 1 al 18, ¿ok? Voy a leer el verso 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nosotros, en nuestros corazones, dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Fíjense lo que Pablo está diciendo, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿De qué está formado Adán? Como vimos al principio, Adán es sangre y tierra y que Dios le sopló, Dios sopló, o sea, Dios sopló algo terrenal y este hombre vino a ser terrestre, terrenal, espiritual. Pero lo que debe dominar es Dios, no el polvo, no el barro. Dice, nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Dice, somos perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, si ustedes ven las palabras que usa el apóstol Pablo, está usando el cuerpo mortal, pero también está usando la parte espiritual. O sea, enseñándonos que desde Génesis, que estamos leyendo Génesis, que el hombre fue creado de carne y de sangre y del Espíritu de Dios. O sea, tenemos debilidades y vamos a llorar, vamos a reír, pero siempre entendiendo que Dios nos dio la fuerza, la voluntad, el poder a través de su Espíritu para poder vencer todas estas cosas negativas. O sea, desgraciadamente
Yo tengo problemas y mi esposa tiene problemas, mis hijos tienen problemas, mi madre tiene problemas, mis hermanos tienen problemas, tú tienes problemas y tu familia tiene problemas. Todos tenemos problemas. Entonces, a veces, desgraciadamente, queremos que alguien más solucione mis problemas, pero cada quien tiene sus problemas. Pero la única manera que podemos ayudarnos nosotros es recordándonos que tenemos que volver a Dios. Y desgraciadamente le digo, esto va de mal en peor, porque Jesús mismo dijo que cuando él regresara, dice, encontraré fe en la tierra, porque los problemas agotan a la gente. Y a veces no queremos ya ni vivir, queremos morir, deseamos la muerte. Pero Dios no quiere eso. O sea, Dios nos creó para vivir para siempre con Él. Pero está en nosotros el agarrar la fuerza, no en mí, no en nada, sino en Dios. O sea, buscar al Creador. Por eso fue la primera clase. Y si no aprovechamos, si no absorbemos ese mensaje de la primera clase, que es de creer en Dios, es no creer en un pastor, no creas en mí, no creas en una congregación, en una iglesia, es en Dios. En Dios debe estar nuestra confianza. Y en el verso 16 de ahí mismo, de Corintios, 1 de Corintios 4:16 dice, por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, dice, aunque este cuerpo se deshaga o se deteriore, dice, el interior se va renovando. Por eso Isaías dice que los que esperan en Jehová, dice, nuevas fuerzas tendrán, serán como los jóvenes, serán como las águilas, se renovarán cada día. No habrá ese espíritu de lloro, de llorar de lástima por nosotros mismos, sino más bien Dios nos dio la fuerza para vencer, para gobernar, no para estar limosneando, para que, como dice, serás cabeza y no cola. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando por las cosas que se ven, sino por las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, nosotros, especialmente los jóvenes, cuando somos, y no nomás los jóvenes, también los adultos, eh, nos concentramos mucho en nuestros cuerpos, en cómo nos vemos, cómo me peino, eh, mi ropa, todas esas cosas. Pero ¿qué de nuestro alma? Si eso es lo que, cuando nosotros morimos, ese cuerpo se deshace y realmente da asco. A los 3, 4 días, cuando una persona ya muere, ya huele, ya pesta. Eso es lo que es el ser humano, la carne, lo físico. Pero el alma vuelve a Dios. Y eso es lo que Dios va, es lo que Dios que va, es lo que va a juzgar es el alma, no el cuerpo. Entonces, Romanos 8:28 eh, nos da otra enseñanza. Dice Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios. Dice, verso 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo o del Mesías? ¿Quién nos separará? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Dice, está escrito que por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Dice, antes, en todas estas cosas, dice el apóstol, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, y Mateo 24 dice que el que perseverare hasta el último, este será salvo. El que persevere hasta el último. O sea, los problemas sí agobian y sí cansan y a veces pues no queremos seguir, pero la palabra de Dios, o sea, Dios cree en nosotros, pero no cree en nosotros porque cree, o sea, porque Él sabe que en nosotros está el poder y por eso cree en nosotros. O sea, Dios no nos ve con lástima, nos ve con, con amor y nos dice, levántate porque yo te crié para vencer. Para eso te hice, para eso a ti te hice especial. No eres como un animal, eres un hombre intelectual, un hombre espiritual. Entonces, Primera de Corintios 9:25, el apóstol Pablo como un ejemplo de lo que está hablando. En Primera de Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, fíjense, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea que nuestro cuerpo es nuestra ayuda al alma o es la destrucción de nuestra propia alma. Nuestro cuerpo. Lo que vemos, lo físico, cuando te ves al espejo, lo que ves es tu cuerpo. O aunque no te ves al espejo, cuando ves tus manos, ves tus pies, es tu cuerpo. Pero esto es terrenal, esto es el polvo, esto se va a deshacer. Las uñas, los ojos, las cejas, las orejas, todo esto se va a deshacer. Dice, yo golpeo esas cosas. Y cuando habla de golpeo, muchas personas interpretan esto como físicamente y se dan golpes con látigos y no comen y no quieren dormir porque están golpeando su cuerpo. No está hablando de esto. Está hablando de vencer tus tentaciones, tu coraje, tus celos, tu envidia, tu rencor. Esas cosas son las que está hablando. Golpeo mi cuerpo, lo físico, lo que me quiere atar, lo que me quiere hacer esclavo, porque yo no soy esclavo, sino soy soy el que esclaviza, no el que soy esclavo. Y cuando le dije esclavizar no significa, no estoy hablando de una manera mala, estoy hablando de nosotros, de ser lo contrario, de que vamos a ser esclavo el cuerpo, no el alma. Vamos a ser esclavo, por ejemplo, no voy a ser esclavo del sexo, no voy a ser esclavo del dinero, no voy a ser esclavo del trabajo. Yo voy a controlar esas cosas que todos los días tengo que hacerlas o tengo que participar en cierta manera de ciertas cosas, pero no me van a controlar y no van a ser para mí una manera de vivir, sino simplemente lo voy a usar para hacer la voluntad de Dios conforme a su Torah, conforme a sus instrucciones. Si yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo siendo un heraldo para otros, dice yo mismo venga a ser eliminado. O sea que nos está diciendo que nos cuidemos mucho porque podemos nosotros a perder nuestra participación en el mundo venidero con el Creador. Entonces, yo veo la palabra de Dios, la Biblia, mi intención no es hablar tanto de hebreo ni de cosas, tradiciones, sino son cosas que vemos diario, son cosas que lidiamos todos los días. Pero desgraciadamente hoy queremos saber tantas cosas en secreto y hebreo y cosas así que no nos benefician mucho en muchas cosas. Porque bueno, si aplicáramos realmente lo que está diciendo el hebreo o las tradiciones, seríamos personas diferentes. No estaríamos en esto lo que estamos pasando con el coronavirus y cosas así. No habría nada de estas cosas porque los hijos de Dios deberíamos estar gobernando el mundo. Y cuando hablo de gobernar, no estoy hablando de tener posiciones como presidentes o eso. Estoy hablando de gobernar las ideas de una manera elevada, una vida santa en Dios, no corrompida como nos dicen las películas o como nos dicen
las canciones, muchas canciones seculares que hablan del divorcio y que deja a tu esposo y vente conmigo, cosas así. Nosotros debemos de transformar o no ser parte de ese sistema, sino elevar nuestro cuerpo a servir a Dios para que Él pueda habitar en esa tierra, porque la tierra va a ser la habitación de Dios en el futuro. Entonces yo aquí termino y yo la verdad deseo que nosotros podamos entender estas cosas que son sencillas pero muy poderosas para transformar tanto mi persona, mi ser personal, como mi familia, como mis amigos, los más cercanos míos. Tenemos que ser personas que influenciemos el mundo para un cambio, no con armas, no con política, pero con las armas de Dios. Entonces, doy tiempo para comentarios y preguntas.